magistrados, señores auxiliares, doctor Eliseo Jean-Paul Taboada Pilco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta conferencia virtual, la detención policial en flagrancia en el Perú y Latinoamérica. ¿Sí? Quiero dar la bienvenida en nombre de nuestra presidenta de la Academia de la Magistratura, la doctora Marian Vicky de la Rosa de Diriñana. Ella es jueza suprema titular, presidenta actual de la Academia de la Magistratura, como también el saludo de todos los funcionarios de la Academia de la Magistratura. ¿Sí? Quiero agradecer nuevamente a nuestro docente que está con nosotros, el doctor Eliseo Jean-Paul Taboada Pilco. Como reseña profesional, él es magíster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, abogado por la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Privada San Pedro, actualmente presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y juez superior titular de la Libertad, docente de la Academia de la Magistratura y docente universitario de pre y posgrado de la Universidad Particular Señor Recipán, Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Universidad San Pedro de Chimbote y Universidad Privada Antonio Guillermo de Cajamarca. Sí, señores magistrados, en esta oportunidad, esta conferencia, la detención policial en flagrancia de Perú y Latinoamérica, se va a dar inicio. Antes de ello, quiero dar unas indicaciones a todos ustedes y recordarles a los discentes y participantes, aquellos que cumplen con el porcentaje de asistencia establecido por reglamento de régimen de estudios, es decir, cumplan con el 90% de asistencia a la conferencia, podrán efectuar el pago de derecho educacional de esta conferencia, ¿sí? El cual podrían pagar a partir del 8 de septiembre al 30 de noviembre, ¿sí? Doctor Jean-Paul, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta brillante conferencia, el cual ha tenido bastante acogida. Ya estamos con más del 80% de participantes, ¿sí? Doctor, cuando usted desea puede iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a la Academia de la Magistratura por esta gentil invitación para poder dar algunas ideas sobre la detención policial en flagrancia. Pero nada más aclarar que en la actualidad no soy presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, lo he sido hasta diciembre del año 2022. A partir del año 2023 ya he vuelto a ejercer funciones jurisdiccionales y es más, en la actualidad me encuentro en la Sala de Extinción de Dominio con sede en La Libertad, que es un tema, por cierto, bastante novedoso que seguramente podría merecer una exposición también para otra oportunidad sobre el tema del proceso de extinción de dominio. Pero bueno, lo que ahora nos ocupa es el tema de la detención policial en flagrancia. Es un tema muy interesante, lamentablemente poco analizado en la doctrina nacional. Sí ha merecido este tema una profusa jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional a través de los procesos de habeas corpus y también por la Corte Suprema de Justicia, pues analizar los distintos casos penales, sea a través del Código de Procedimientos Penales de 1940 y allí, como es sabido, la Corte Suprema de Justicia resuelve en segunda y última instancia en los procesos ordinarios con el Código de Procedimientos Penales del 40. Entonces, ahí tenemos diversa jurisprudencia a través de los recursos de nulidad. Entonces, recurso de nulidad es en relación al Código de Procedimientos Penales del 40. Así como también las casaciones con el Código Procesal Penal del 2004. Es así entonces que sí existe una jurisprudencia profusa, tanto a nivel constitucional como a nivel penal, pero eso no se corresponde lamentablemente con la doctrina nacional que se ha preocupado más por la medida coercitiva de prisión preventiva, donde allí sí tenemos pues toda una gama, toda una variedad de bibliografía nacional, mas no hay pues un solo libro que
se dedique específicamente a la detención policial en flagrancia, sino que forma parte de un desarrollo pues, dentro de las otras medidas coercitivas, especialmente de la prisión preventiva. Lo que estoy señalando entonces es un vacío que invita a una investigación jurídica para analizar a profundidad este tema de la detención policial en flagrancia. De hecho que el interés de esta ponencia es en relación a los avances que estoy haciendo en la elaboración de un libro que precisamente trata sobre la detención policial en flagrancia, la cual tiene 8 capítulos, por cierto, y espero ya muy pronto, en 2 meses aproximadamente, que este libro ya pueda ingresar a la vida jurídica a través de la edición correspondiente. Pues bien, entonces ahora sí vamos a ingresar al tema en cuestión. Entonces vamos a empezar a hacer un recuento de los antecedentes normativos de la detención para luego hacer un análisis de la misma y hacer una comparación con el derecho extranjero, especialmente de Latinoamérica. Entonces, fíjense, para no remontarnos mucho por razones de tiempo, también de duración de esta exposición, hay que señalar que la detención policial en flagrancia tiene reconocimiento constitucional. Se encuentra previsto, reconocido en el artículo 224F de la Constitución Política de 1993. Allí se señala, dentro de los derechos que conforman la libertad personal, el que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Desde ya entonces podemos advertir una dualidad de medidas coercitivas que tiene base constitucional para privar de la libertad individual a una persona. Una es la detención judicial, que requiere pues una resolución debidamente motivada, y la otra es por ejecución de la Policía Nacional del Perú, pero en una situación de flagrancia delictiva. Entonces, hay una detención judicial y hay una detención policial. Muy bien. Entonces, allí encontramos ya cuál es la base normativa de la detención policial en flagrancia. Pero a continuación se genera también una garantía para la persona detenida por la policía en flagrancia. Esa garantía ya para el ciudadano de contenido fundamental, y luego vamos a ver que tiene un contenido también convencional, es que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. Nótese que me estoy refiriendo al artículo 224F de la Constitución de 1993, vigente desde el 30 de diciembre de 1993, porque luego fue objeto de una modificación. Y esa modificación se dio con la ley 30.558 del 9 de mayo del año 2017, que amplificó la duración de la detención policial en flagrancia de 24 a 48 horas. Pero todavía sigamos en su redacción original en el artículo 224F de la Constitución Política del Perú de 1993. Esta Constitución tiene una redacción casi idéntica a la Constitución precedente de 1979.
Sin embargo, si seguimos indagando en las constituciones históricas de nuestro país, vamos a verificar que la Constitución de 1993, en su artículo 56, y la Constitución de 1920, en su artículo 24, por no irnos mucho más en el tiempo, también reconocía estas dos modalidades históricas de detención judicial y detención policial, pero agregaba una tercera posibilidad, que autorizaba la detención por mandamiento escrito y motivado de las autoridades encargadas de conservar el orden público. Entonces, fíjense cómo inicialmente las constituciones del siglo XIX reconocían también a la detención policial y también a otras detenciones que podían ser autorizadas por las autoridades correspondientes. Pues bien, el problema es que a nivel infraconstitucional no se desarrolló un concepto de la detención policial en flagrancia en las normas procesales penales específicamente. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales de 1940, pues no tuvo ningún concepto, ningún desarrollo sobre la detención policial en flagrancia. Eso generó entonces que sea el propio Tribunal Constitucional quien comience a través de sus decisiones a delinear los requisitos que debe contener la detención policial en flagrancia, a través, por supuesto, de sus resoluciones. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 975-96-HC del 17 de junio de 1998, se señaló, respecto a la interpretación del artículo 24F, que flagrante delito vale decir por evidencias en el momento mismo de la comisión del hecho delictuoso o posterior a tal acto cuando subsisten evidencias del delito. Luego, en la sentencia 1318-2000-PHC, señala que la Constitución ha reconocido pues dos tipos de detención, la detención policial y la detención en flagrancia. Y así hay una serie de jurisprudencias que comienzan a darle ciertos presupuestos o límites para que pueda ser predecible el comportamiento de las autoridades encargadas de la persecución del delito, básicamente la policía, que le permitan utilizar adecuadamente esta medida coercitiva. No es sino hasta el año 2003 que se define legalmente a la flagrancia, la detención policial en flagrancia. Entonces, este es un dato muy importante, porque es la ley 27934 del 12 de febrero del año 2003, en la que el legislador regula por primera vez el concepto de flagrancia. Y señala con el siguiente texto: a los efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual, y en esa circunstancia el autor es descubierto cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. Nótese entonces que desde esta ley, que ya define con mayor claridad el concepto genérico previsto en la Constitución Política del Estado sobre detención policial en flagrancia, ya hace una clasificación de las modalidades de flagrancia, de la lectura de esta fórmula legal contenida en la ley 27934 del año 2003, ya identificamos lo que más adelante vamos a conocer como la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia, sin ninguna alusión, nótese, al plazo de la flagrancia, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con estos contornos ya establecidos por el legislador en la ley 27934, es que el Tribunal Constitucional también avanza en el desarrollo de su jurisprudencia y ya aparecen
en las primeras resoluciones donde se le asigna dos requisitos insustituibles para que pueda configurarse una flagrancia delictiva que permita la detención de un ciudadano por la autoridad policial. Es la inmediatez temporal, o sea, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes, y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, dice, en ese momento, en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ofrezcan una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. Véase como una de las tantas resoluciones del Tribunal Constitucional la sentencia 2096-2004-HC del 27 de diciembre del año 2004. Pues entonces hasta ahí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era pues uniforme y era reiterada en el sentido de exigir al momento de analizar la detención policial en flagrancia en los casos de habeas corpus, pues era uniforme en exigir la concurrencia de los principios de inmediatez temporal y de inmediatez personal. Podría decirse entonces que la jurisprudencia era pacífica y, por cierto, no generaba ningún problema tampoco de carácter procesal el hecho de exigir o de vincular necesariamente la flagrancia con la inmediatez. El problema surge con la modificación de la ley 27934 a través del decreto legislativo 989 del 22 de julio del año 2007. Porque a través de este decreto legislativo se cambia la configuración legal de la flagrancia. Y a partir de esta modificación es que ya empezamos a hablar de la flagrancia extendida. Es decir, se mantiene la flagrancia material o clásica, que eso no genera pues el mayor problema, porque tiene lugar la flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo. Si eso lo llevamos a la categoría de la dogmática penal, del iter criminis, podemos identificar entonces la flagrancia material o clásica o tradicional con los actos de tentativa o de consumación del delito. Pues allí no hay mayor problema con las exigencias de inmediación temporal y personal, porque se está cometiendo el delito en el mismo momento de la aprehensión. Como dice en el argot popular, se la encontró con las manos en la masa. El problema surge con las otras modalidades de detención policial en flagrancia. Me refiero a la cuasiflagrancia y a la presunción de flagrancia. Porque la cuasiflagrancia, a partir de esta modificación de la ley 27934 por el decreto legislativo 989 del año 2007, se estableció con el siguiente texto la cuasiflagrancia. Cuando ha huido el sujeto agente del delito y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo, que haya registrado imágenes de este y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Entonces, a partir de esta modificación, por primera vez en nuestra legislación, se le asigna un plazo de duración de entendimiento de la inmediación y se le extiende hasta las 24 horas. Lo mismo para la presunción de flagrancia. Esta tiene lugar cuando es encontrado el sujeto agente del delito dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho delictuoso.
Entonces, es a partir de esta norma del año 2007 que se genera, sí, o se activan las alarmas de diversas instituciones relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales, así como en el plano académico también. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe sobre los decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley 29009, en la que analiza precisamente esta modificación. Y concluye el Tribunal Constitucional que resultaría inconstitucional agregar estas modalidades de detención ampliadas hasta las 24 horas. Entonces, señala que se trata de modificaciones inconstitucionales al no contemplar los requisitos de percepción directa de la comisión del delito, de inmediatez temporal y de inmediatez personal. Entonces, fíjense, desde ya se alzan voces de cuestionamiento a partir de esta ampliación de la duración de la flagrancia, nada menos que por la Defensoría del Pueblo. Y también se puede identificar otro informe, pues no menos importante, que es del Colegio de Abogados de Lima, a través de un informe encomendado al jurista Arsenio Oreguardia, también se hace pues todo un análisis que esta modificación legal iba en contrasentido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es en ese contexto, fíjense que esta ley, decreto legislativo 989, publicado el 22 de julio del año 2007, es el que le adiciona, ¿no?, estas modalidades de flagrancia extendida. Pero allí nada más a los días es que se promulga el decreto legislativo 957 del 29 de julio del año 2004, que promulga el Código Procesal Penal del 2004. Si nosotros verificamos el texto original primigenio, el artículo 259 del Código Procesal Penal, vamos a verificar que el texto también regula las tres modalidades de flagrancia, pero sin ninguna alusión al plazo de las 24 horas, que sí la tenía la ley que le precede, esto es, el decreto legislativo 989. En este punto es necesario hacer una aclaración. El Código Procesal Penal del 2004, pues no se aplicó a todo el territorio nacional, sino que como implicaba el cambio de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio con rasgos o tendencias adversariales, que a su vez generaba un cambio de prácticas y de lógicas, entonces se aplicó de manera progresiva a través de un calendario oficial aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es así, por ejemplo, que la primera Corte Superior de Justicia que aplicó el Código Procesal Penal del 2004 fue la Corte de Huaura, el 1 de julio del año 2006. Y la segunda Corte, precisamente, fue la Corte Superior de Justicia y la Libertad, el 1 de abril del año 2007. De hecho, que quien les habla tuvo vamos a ponerle así, la suerte de haber transitado como juez penal instructor del Código de Procedimientos Penales de 1940 e iniciar en La Libertad como juez de investigación preparatoria el Código Procesal Penal 2004 a partir del 1 de abril del año 2007. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre la regulación de la flagrancia por ley 27934 de fecha 12 de febrero de 2003 y la regulación de la flagrancia por el Código Procesal Penal 2004. Quiere decir que la anterior ley se aplicaba a todos los distritos judiciales en que no estaba vigente el Código Procesal Penal 2004. Eso es como un antecedente porque en la actualidad ya no tenemos ese problema.
y el Código Procesal Penal de 2004 se aplica a nivel nacional. Pues bien, lo cierto es que la primera redacción de la detención policial en flagrancia en el Código Procesal Penal del 2004 no contenía entonces ninguna referencia al plazo de duración de la detención policial. Y también es importante precisar que sí contenía el Código Procesal Penal del 2004 por primera vez una regulación específica sobre la detención policial por falta flagrante o por delitos de bagatela, situación que no había sido prevista en la redacción de la ley 27934 y mucho menos, por cierto, en la Constitución Política del Estado, que contiene pues una norma de carácter general. Entonces, el Código Procesal Penal del 2004, respecto a las faltas y delitos de bagatela, contenía esta fórmula. Insisto que este tema es muy importante para lo que va a suceder más adelante. Entonces, señalaba así: si se tratara de una falta o un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de pena privativa de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. Entonces, nótese que el legislador, de manera expresa, clara y precisa, había reconocido la posibilidad de una detención tanto por falta como por los delitos de baja penalidad, delitos de bagatela, sancionados con una pena no mayor de 2 años de privación de la libertad. Pues bien, nótese entonces que el Código Procesal Penal del 2004 resultaba, en términos de comparación con la ley 27934, mucho más garantista, sin duda, porque no permitía pues unas amplias facultades de persecución por la policía, al punto que podría detener a los ciudadanos hasta 24 horas de ocurrido el hecho punible. Pero eso se acabó con la primera modificación del Código Procesal Penal 2004, ocurrido el 22 de julio del año 2007. Y es que en esa oportunidad, 22 de julio del año 2007, se realiza la primera modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal del 2004 a través del Decreto Legislativo 983. Y allí sí se regula, se regula la flagrancia extendida de manera muy parecida a lo que había ocurrido con la modificación de la ley 27934 por el Decreto Legislativo 989. ¿Recuerdan el cuestionamiento que hace la Defensoría del Pueblo sobre estas modificaciones? También incluyen a la modificación del Código Procesal Penal 2004. Si ustedes han anotado la fecha, 22 de julio de 2007, prácticamente en ese momento solamente habían unas cuantas cortes, básicamente 2 cortes que habían aplicado el Código Procesal Penal, Huaura y La Libertad, y en ese contexto es que se modifica el Código Procesal Penal y ya se incorpora a la flagrancia extendida, tal cual la fórmula que he mencionado anteriormente con el Decreto Legislativo 989. Pues bien, entonces las objeciones realizadas por la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de la Libertad, pues teniendo como base la jurisprudencia constitucional que había regulado los requisitos de inmediatez temporal y personal, aplicaban tanto a una como a otra modificación. Es en ese contexto
que ocurre una segunda modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal. Esta modificación, segunda modificación, se da por ley 29.372 del 9 de junio del año 2009. Y esta ley vuelve a su redacción original, quitándole el plazo de detención de 24 horas para la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. Una anécdota interesante que al parecer pasó desapercibido, pero vale la pena comentarlo en un ambiente académico, es que se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación a los decretos legislativos 983 y 989. El decreto legislativo 983, recuerden, modificó el artículo 259 del Código Procesal Penal 2004, y el decreto legislativo 989 modificó la primera ley de flagrancia, que es la ley 27.934. Entonces se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra estas leyes por vulneración a la jurisprudencia uniforme y reiterada del Tribunal Constitucional en relación a las exigencias de inmediatez. Y antes que se resuelva este proceso de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, el legislador, de manera muy astuta, modifica o deroga la norma que era objeto de cuestionamiento en el Tribunal Constitucional, de tal manera que al momento en que los integrantes, los magistrados del tribunal resuelven, ya esa norma había sido derogada. Por eso es que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 12-2008 PI, o sea, proceso de inconstitucionalidad de fecha 14 de julio del año 2010, declaró la sustracción de la materia y señaló más bien el propio Tribunal Constitucional que esta nueva regulación de la detención policial en flagrancia dispuesta por ley 29.372 sí era conforme con la jurisprudencia del TCE sobre los requisitos de inmediatez. Pero, ¿qué ocurrió después? Fíjense, la sentencia del Tribunal Constitucional, les dije que era de fecha 14 de julio del 2010. 14 de julio del 2010. Recuérdense de esa fecha. Porque allí nada más, al mes siguiente de emitir esa sentencia por el Tribunal Constitucional, el Congreso emite la ley 29.569 del 25 de agosto del 2010, o sea, al mes siguiente de la sentencia que declaró la sustracción de la materia. Y nuevamente realiza una tercera y última modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal y nuevamente reconoce a la flagrancia extendida, que es la regulación actual que tenemos en nuestra norma procesal. Es decir, cuando se analiza a la fecha la detención policial en flagrancia, le estamos haciendo en base a la tercera y última modificación de esa norma por ley 29.569. Como se advierte, el legislador nacional utilizó una estratagema. Esperó que el Tribunal Constitucional emitiera un pronunciamiento que era bastante previsible sobre sustracción de la materia para, a continuación, allanado el obstáculo, allanado el camino, nuevamente emitir una ley que ampliaba los márgenes de actuación policial con la figura de la detención extendida.
Pero, a su vez, esta última redacción de la ley, por ley 29569, también contiene un cambio que pasó desapercibido, pero que tiene una gran importancia en términos de la persecución de los ilícitos penales. Y es que sin ninguna explicación, porque en la exposición de motivos de la ley 29569 no se dice absolutamente nada sobre ello, en esta tercera y última modificación se excluye el párrafo relacionado con la detención para las faltas y para los delitos de bagatela. Es decir, sin ninguna expresión de causa, sin ninguna justificación o motivación, el legislador omitió incorporar en esta nueva redacción del artículo 259 toda referencia a la detención policial por falta flagrante y por delitos de bagatela, lo cual se mantiene, por cierto, hasta la fecha. De tal manera que me atrevo a decir y a sustentar que la policía no puede detener por faltas flagrantes. No lo puede hacer porque no está regulado de manera expresa como una función de la Policía Nacional. Y hay que recordar que cuando se trata de atribuciones o establecer competencias a las funciones de los servidores y funcionarios públicos, hay que tener muy en cuenta el principio de legalidad. Es decir, es la ley la que señala cuáles son las atribuciones de competencias que un funcionario tiene. Entonces, lamentablemente, esta falta de técnica legislativa ha generado que a la fecha no exista una norma procesal que faculte a la policía a detener por falta flagrante. Y por supuesto que esa es una omisión legislativa muy peligrosa, dado que puede generar no solamente una limitación a las facultades constitucionales que tiene la policía de prevención y combate a la delincuencia, sino que podría generar un mensaje muy peligroso de impunidad. Siempre en desde que está vigente el Código Procesal Penal de 2004 hasta antes de la última modificación, siempre se había mantenido la fórmula autoritativa de la detención policial por falta flagrante, menos en la redacción actual. Y hay que recordar que hay faltas contra el patrimonio en las modalidades de hurto simple y daños, que perfectamente pueden ser materia o pueden ser objeto de una detención policial en flagrancia. Sin embargo, no hay la norma autoritativa al respecto. ¿Cuál es la situación que decía de falta de técnica legislativa y falta de una adecuada sistematización por parte del legislador? Miren las incongruencias. El artículo 39 del decreto legislativo 1348, que apruebe el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, sí permite expresamente la detención por falta flagrante del adolescente infractor a la ley penal. El adolescente infractor, recuerden, es el joven que tiene entre 14 y menos de 18 años de edad. Esta norma, por cierto, está vigente a nivel nacional. Esto quiere decir, o la paradoja sería de que
para los adultos de 18 años a más que tienen plena imputabilidad o capacidad de culpabilidad, a diferencia de los adolescentes que son considerados inimputables de acuerdo al artículo 20.2 del Código Penal y exentos de responsabilidad penal. Sin embargo, los adolescentes infractores a la ley penal sí pueden ser detenidos por la comisión de faltas, pero los adultos de 18 años a más no pueden ser detenidos por la comisión de faltas. ¿Qué se está vulnerando allí? Claramente, pues el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Generando mecanismos de mayor protección a los adultos cuando la lógica es que quienes tienen mayor vulnerabilidad precisamente son los menores de edad. Entonces, esas son las incongruencias absolutamente peligrosas del legislador nacional que deberían ser objeto de una modificación de ley eferente. No para quitar la posibilidad de una detención por falta flagrante en adolescentes, sino para incorporar lo que históricamente ha sido regulado en todas las normas sobre la detención policial en flagrancia. Esto es, considero que se debe incorporar tal cual el párrafo que regula la detención por falta flagrante. Y por supuesto, atendiendo al principio de proporcionalidad, esta debería mantener la lógica de estar limitada a la realización de los interrogatorios de identificación y además actos urgentes dentro del plazo estrictamente necesario, que por ninguna circunstancia pues tendría que exceder el plazo máximo de 48 horas previsto en el artículo 224F. Entonces, esta es básicamente la evolución normativa que era importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el artículo 224F de la Constitución no ofrece pues una definición del concepto jurídico de detención, ¿no? Lo único que he hecho es reconocer las modalidades en que una persona puede ser privada de la libertad, que es la detención judicial y la detención policial, y una alusión específica a la determinación del plazo máximo de la misma, que a partir, como se ha señalado, de la modificación de nuestro texto constitucional, ahora se ha ampliado de 24 a 48 horas la puesta a disposición del detenido ante el juzgado correspondiente. Ese es para los delitos comunes, y se ha incorporado dentro del plazo máximo de 15 días a los delitos cometidos por integrantes de una organización criminal, conjuntamente con los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje. Entonces, el Tribunal Constitucional, como había señalado, ha tratado de delimitar los contornos o presupuestos para que una detención pueda ser calificada en una situación de flagrancia delictiva. Pero seguimos con la indefinición de lo que es una detención. Pero si verificamos las normas internacionales sobre derechos humanos, especialmente aquellas que han sido ratificadas por nuestro país, como es el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí pues tampoco se ofrece una definición del concepto de detención, pero sí reconocen el derecho de toda persona detenida de ser llevada sin demora ante un juez para ejercer funciones judiciales. Quiere decir que no vamos a encontrar en las normas internacionales una definición del concepto de detención.
pero sí está reconocido cuál es la garantía que implica el ser detenido por la policía en una situación de flagrancia. Y, y esto lo encontramos con una mayor claridad en el artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante tomar nota de estas dos normas. Ellas van a configurar cuál es el contenido esencial del derecho fundamental de una persona detenida por la policía en flagrancia a ser llevada ante un juez eh, para que ejerza funciones judiciales. Entonces, estas dos normas señalan lo siguiente, ¿no? ¿Para qué un detenido es llevado ante un juez? Para reconocerle el derecho de recurrir ante el juez para decidir sobre la legalidad de la detención y ordenar la libertad si ésta fuera ilegal. En buena cuenta, entonces, la lectura integral completa del artículo 224F de la Constitución debe realizarse en armonía o en sistematización con la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7.6, y artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si hacemos esa interpretación sistemática, que ahora podemos denominar la interpretación convencional, vamos a leer entonces que el 224F establece como garantía el ser llevado ante un juez dentro del plazo máximo de 48 horas para que el juez ejerza funciones jurisdiccionales analizando la legalidad de la detención policial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de John Bagget y Van der Brink, ha precisado que el control judicial de la detención, dice, no solo debe tener lugar con rapidez, sino que debe ser automático y no puede depender de una demanda presentada con anterioridad por la persona detenida. Si seguimos este criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a entender que la demanda presentada con anterioridad no es otra cosa que la referida al habeas corpus en nuestro país. O sea, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que ese control de legalidad no debe radicar en el principio dispositivo. O sea, no es necesario que se presente una demanda con esa pretensión, que en nuestro sistema esa demanda no es otra cosa que la demanda de habeas corpus. Efectivamente, según el Código Procesal Constitucional, veas el artículo 33.8 específicamente, allí se reconoce la posibilidad de cuestionar la vulneración del artículo 224F en relación a la detención policial en flagrancia a través del proceso constitucional de habeas corpus. Entonces, este criterio, sobre todo desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un criterio de extraordinaria garantía que puede ser perfectamente aplicable a nuestro sistema jurídico nacional, como en un momento voy a explicar. Y desde acá entonces comienza a esbozarse o delinearse una definición del concepto de detención policial en flagrancia. Y es que vamos señalando entonces que la detención no es una institución que se agota a sí misma, no es una medida de eficiencia en la persecución de los delitos, simplemente es una medida de naturaleza instrumental al proceso penal. O sea, una medida que se ejecuta de cara a la iniciación de un proceso penal en que se determine por un juez imparcial la responsabilidad o no del detenido. O sea, que la policía
realiza la detención a prevención de la autoridad judicial. Realiza la detención para la autoridad judicial. Por eso es que hay una redacción del Código Procesal Penal de Chile. El Código Procesal Penal de Chile es magnífico al señalar que la detención policial tiene como único objeto poner al detenido a disposición de la autoridad competente. Es decir, el propio código ya le asigna cuál es su única finalidad de la detención, lo cual va en perfecta armonía con los tratados internacionales sobre derechos humanos que reconocen pues esta garantía. Ahora, ¿es tan cierto aquello que la detención policial está configurada o instrumentalizada hacia un proceso penal, que el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia, aprobado por Decreto Supremo 5/2022 JUS, del 21 de agosto del año 2022, ha precisado que en la audiencia única de incoación del proceso inmediato por delito flagrante, se entiende, el juez va a realizar un control de legalidad de la detención en armonía con el artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lo que va a hacer es someter a debate por las partes procesales y va a resolver 3 aspectos vinculados precisamente a la detención policial en flagrancia. Va a resolver sobre la legalidad de la detención del imputado, conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, el cumplimiento de sus derechos previstos en el artículo 71.2 de la misma norma, y va a evaluar el plazo estrictamente necesario de la detención, como lo exige el artículo 224F de la Constitución Política del Estado. Por tanto, la idea entonces que debe prevalecer en este punto es que la detención que efectúa la policía es una medida cautelar preprocesal e instrumental del proceso penal. No tiene una finalidad autónoma, sino que es en función de un proceso penal. El artículo 125 del Código Procesal Penal de Chile, les decía, que señala con toda claridad que la detención de la persona en delitos flagrantes para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiera. Para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos de ser llevado sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, que en nuestro caso sería únicamente el juez, el detenido debe comparecer personalmente ante la autoridad competente. Es decir, tiene que ser oído personalmente el detenido y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para que el juez pueda decidir si procede a la liberación o el mantenimiento de la privación de la libertad. Esto ha sido reconocido a nivel del derecho internacional a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Galindo Cárdenas y otros versus Perú, sentencia del 2 de octubre del año 2015, pueden ustedes encontrarlo específicamente en el párrafo 202 de dicha sentencia. Entonces, el control judicial de la legalidad de la detención debe tener las siguientes características. Tiene que ser rápido, forma dentro del plazo máximo o el plazo estrictamente necesario de la detención. Debe ser automático, no se necesita la interposición de una demanda de habeas corpus,
sino que debe ser de oficio por el juez y debe ser personal, es decir, que tiene que el juez estar frente al imputado y oírlo eh, personalmente, bajo los principios de inmediación. Si no se cumplen estas características, rapidez, automático y personal, entonces el Estado habría vulnerado las exigencias o las garantías previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es la detención policial? Si partimos de la premisa de derecho constitucional y convencional de poner al detenido sin demora a disposición del juez, entonces podemos definir la detención de forma genérica como aquella privación provisional de la libertad que tiene su causa en la realización de un hecho punible y que pretende poner al detenido a disposición de la autoridad judicial. Entonces, esa sería la definición que va más acorde con la garantía del artículo 224F en concordancia con las normas internacionales sobre derechos humanos. Y eso va a ocurrir necesariamente en el proceso especial inmediato por delito flagrante. Porque este proceso genera una audiencia, ¿no? La audiencia única de incoación de proceso inmediato, que va a permitir, pues de manera rápida y oficiosa, el control de legalidad por el juez de la investigación preparatoria en la misma audiencia. A ello hay que agregarle que en el proceso inmediato, la detención policial en flagrancia se mantiene hasta la realización de esa audiencia. Y esa audiencia es oral, pública y contradictoria, de tal manera que se cumplen todas las garantías exigidas por el derecho internacional sobre derechos humanos. Ahora, también el término detención puede significar o suele significar la privación de libertad que sufre una persona ya en el contexto de un proceso penal o fuera de este por diversos motivos. Entonces, esta definición, que es mucho más amplia, está prevista para toda privación de la libertad. Sea quien sea el que la practique, puede ser un policía, puede ser otro funcionario, puede ser un particular, puede ser intraproceso o extraproceso. Lo que importa es generar la posibilidad del control judicial que permita verificar la legalidad de dicha detención. Entonces, cualquier situación en que la persona se ve impedida o obstaculizada para autodeterminar por obra de su voluntad una conducta lícita vendría a ser una detención. O sea, una pura situación fáctica. El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 98/1986 del 10 de julio, específicamente en el fundamento jurídico número 4, es una sentencia muy conocida, muy comentada, por cierto, a nivel del derecho español, ha señalado que no puede encontrarse zonas intermedias entre la detención y libertad. Quiere decir que cualquier situación, la detención es una situación de hecho en la que la persona pues no puede autodeterminarse, no puede ejercer su libertad locomotora o de movimientos. Y esta definición
tiene como consecuencia permitir precisamente el control judicial posterior. Bien, entonces, hasta acá hemos hecho una, un análisis del concepto de la detención, sus antecedentes normativos, los problemas legislativos de no regulación, por ejemplo, de detención por faltas, y vamos ahora a ver cuáles son los momentos en que puede tener lugar ese control que tanto se ha señalado y que tiene que ver con poner al detenido a disposición del juez. Claro, en el marco teórico, abstracto, tiene mucha solidez lo que se está sosteniendo, porque se basa en normas internacionales sobre derechos humanos. Pero para efectos prácticos, ¿cómo podría operativizarse? Que ese de pronto sería lo más importante, sobre todo para los abogados. Y cómo aquello que tiene este marco teórico finalmente se traduce en el aspecto práctico. Bueno, partiendo entonces de que la detención judicial, el control judicial de la detención debe ser rápido, debe ser automático y debe ser personal, tenemos una primera aproximación para que esto tenga lugar en nuestra legislación nacional, que es, como ya se ha mencionado, a través del proceso inmediato por delito flagrante. Allí no hay ninguna duda de que el juez está en la obligación funcional de hacer ese control de legalidad. Por una razón pues muy simple. El fiscal, para solicitar la incoación del proceso inmediato, lo va a hacer en base a una causal de procedencia, que no es otro que la causal del delito flagrante. Eso lo pueden ustedes verificar en el artículo 446.1a del Código Procesal Penal. Por tanto, antes del vencimiento del plazo máximo de la detención, que es de 48 horas para delitos comunes, el fiscal presentará su requerimiento de proceso inmediato por delito flagrante y a partir de allí el juez citará a una audiencia en la que se va a debatir el presupuesto de delito flagrante. Ahora, ¿qué se entiende por el control judicial de la legalidad de la detención? ¿Qué se entiende? ¿Qué hay que debatir? Eso también lo ha aclarado de manera muy precisa el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia, que como ya he mencionado hace un momento, ha sido aprobado por Decreto Supremo 5/2002 CUS, del 21 de agosto de 2022, y ha señalado 3 subtemas que deben debatirse obligatoriamente en la audiencia de incoación de proceso inmediato, y a esta fase de la audiencia le llamo control de legalidad de la detención. Entonces, ¿qué tiene que debatirse? Uno, si la detención efectivamente se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal, o sea, si trata de una detención en flagrancia clásica, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia. Segundo tema de debate, si se han respetado o se han cumplido los derechos básicos del detenido
que son aquellos que se encuentran descritos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal, sin que este catálogo, por cierto, sea cerrado. O sea, si no, se trata de un catálogo eh, eh, que es, debe entenderse como aquellos derechos mínimos esenciales que deben respetarse con ocasión de la detención, sin perjuicio de reconocimiento de otros derechos previstos en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia, eh, eh, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, el plazo estrictamente necesario de la detención, que ha sido reconocido pues de manera expresa en el artículo 224F de la Constitución, artículo 224F de la Constitución. Hay que recordar que el artículo 224F fue modificado por la ley 30.558 del 9 de mayo del año 2007. Esta modificación tiene dos aspectos. Me faltó explicar ese punto. Un aspecto que es cuantitativo y otro aspecto que es cualitativo. Me refiero a la modificación del artículo 224F. En el aspecto cuantitativo, ya hemos señalado que se amplió el plazo de la detención de 24 a 48 horas para los delitos comunes, eso sí. Y se ha incluido dentro del plazo máximo de 15 días a los delitos cometidos por organizaciones criminales conjuntamente con los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, lo cual era una necesidad evidente, dada la complejidad en la investigación de estos casos. Sin embargo, ahí tenemos otra incongruencia del legislador, en el sentido que hay una total falta de sistematicidad entre lo que ha señalado la Constitución y lo que señala el Código Procesal Penal, que no ha sido adecuado a los nuevos plazos previstos en la Constitución. O sea, hay un desfase porque mientras la Constitución señala que la detención tiene una duración de hasta 48 horas, el Código Procesal Penal todavía mantiene la duración de la detención policial hasta 24 horas. Evidentemente, allí habrá que aplicar el principio de jerarquía normativa y pues la Constitución prevalece sobre una norma de inferior jerarquía. ¿Ah? Pero también hay una serie de normas procesales que van en contrasentido o no se han adaptado aún al plazo de 48 horas y nuevamente de ley eferenda debería realizarse esta adaptación a este cambio constitucional. Luego, en el aspecto cualitativo, el 224F de la Constitución reformado ha reconocido de manera expresa lo que había sido un precedente vinculante desarrollado en la sentencia 6423-2007-PHC del 28 de diciembre del año 2009. Esto es el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención. Insisto, que había sido un precedente vinculante del TC, ahora ha sido positivizado, incorporado la ratio decidendi de ese presidente en el propio texto constitucional, al punto que lo ha incorporado de esta manera. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o el término de la distancia. Es decir, existen dos plazos. El plazo máximo, que es el plazo previsto en la ley, en la Constitución, 48 horas para delitos comunes, 15 días para delitos especialmente graves, y tenemos el plazo necesario, también llamado estrictamente necesario la detención, que eso será de manera casuístico. En caso por caso, se determinará objetivamente si ha existido negligencia por parte de la autoridad,
policial o fiscal también, en poner al detenido a disposición del juez correspondiente, que no es otro que el juez de investigación preparatoria. Bien, entonces, decía, ¿cómo operativizamos esto que se ha expuesto de manera teórica? Uno, en el proceso inmediato por delito flagrante. Bajo responsabilidad, el juez deberá hacer un control de legalidad de la detención porque ya ha sido perfectamente regulado en el protocolo de actuación interinstitucional de unidad de flagrancia. También hay otra suerte de control de legalidad, pues menos riguroso o menos amplio, cuando ocurre una detención judicial en caso de flagrancia. Es decir, cuando hay una detención policial en flagrancia, pero el plazo de 48 horas termina siendo muy perentorio, en cuya circunstancia el fiscal le pide al juez una detención judicial en caso de flagrancia, que no es otra cosa que una ampliación de la detención policial hasta 7 días. Entonces, la norma procesal ha señalado que para ello debe haber una audiencia dentro de 24 horas, y en esa audiencia, ahí sí, de manera expresa, la norma procesal en el artículo 266.3 ha señalado que se va a analizar la legalidad de la detención y el cumplimiento de los derechos del detenido. Entonces, a diferencia del proceso inmediato, que es un control integral, en esta otra modalidad de la detención judicial en caso de flagrancia, habrá un control de legalidad con una intensidad menor. Por eso tiene una explicación. Y la explicación es que no se puede discutir el plazo, porque más bien lo que requiere el fiscal es un plazo mayor. Entonces, ¿no? Ahí se obvia, o mejor dicho, o sea, es un control de plazo, pero por defecto. Es decir, el fiscal en este caso dice, señor, las 48 horas es muy perentorio, necesito 7 días. Eso se llama control judicial del plazo, pero por defecto. En el otro supuesto del proceso inmediato, por delito flagrante, el control de plazo es por exceso. Es decir, porque el fiscal o la policía ha vulnerado o podría haber vulnerado el plazo necesario de la detención. Entonces, allí también hay otro espacio para un control de legalidad. El tercer supuesto, en la detención preliminar judicial, que es una detención autorizada por el juez a pedido del fiscal durante las diligencias preliminares, obviamente ahí no hay flagrancia. También se señala la norma que una vez ejecutada la medida por la policía, el detenido será llevado ante un juez para que realice un control de legalidad, un control sobre su identidad para evitar homonimias y para verificar el cumplimiento de sus derechos fundamentales, que son los previstos en el artículo 71.2. O sea, hay un control de legalidad también limitado. Y en tercer lugar, en el proceso penal común con detenido. Allí sí hay que reconocer que no hay una regulación expresa, diáfana, categórica, que indique la posibilidad de hacer un control de legalidad en ese proceso penal común. Pero podríamos optar por un aspecto teórico, un aspecto práctico. Aspecto teórico, hacer toda una argumentación por parte de la defensa a partir de las normas convencionales sobre derechos humanos, a partir de una interpretación convencional del 224F, y exigirle al juez que haga un control de legalidad de la detención en el escenario de la audiencia de prisión preventiva, porque el detenido está presente en esa audiencia. Pero lamentablemente la Judicatura Nacional es renuente a hacer este tipo de interpretaciones, que pese a que es su obligación hacerlas, lamentablemente en la práctica no sucede así. Pues bien, entonces por un tema, ante la inoperancia pues de judicial o la desidia de los jueces de hacer este control de legalidad de oficio en la audiencia de prisión preventiva, pues habrá que utilizar las estrategias que prevé el propio ordenamiento procesal. Y allí he encontrado una fórmula, que es que el abogado, para
generar la obligatoriedad del debate sobre el control de legalidad de la detención en la audiencia de prisión preventiva, debe solicitar previamente a la audiencia una tutela de derechos, invocando la vulneración del derecho fundamental contenido en el artículo 224F de la Constitución. Con una aclaración, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 4-2010, del 16 de noviembre del 2010, ha señalado que la tutela de derechos es utilizada exclusivamente para proteger los derechos descritos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Sin embargo, ya cambió de criterio a la actualidad, porque ahora sí permite una interpretación extensiva de la protección de los derechos fundamentales del imputado. Véase el auto de apelación de la Sala Penal Especial Suprema AB 5-2018-1 del 21 de agosto de 2018. Entonces, la propia Corte Suprema vamos a ponerlo así, ha variado su criterio y ahora ha hecho una interpretación extensiva de los supuestos de aplicación de la tutela de derechos. Como la propia norma señala que la tutela de derechos genera una audiencia inmediata, no puede haber otro escenario más inmediato que la audiencia de prisión preventiva, ¿verdad? Es más, incurriría en responsabilidad del juez de investigación preparatoria si difiere la decisión de la tutela de derecho a un momento posterior a la prisión preventiva, porque la decisión sobre la legalidad de la detención va a tener un impacto en los elementos de convicción acopiados como consecuencia de la detención. Me explico, si es una detención ilegal, generará prueba ilícita, y la prueba ilícita no puede sustentar una medida coercitiva. Entonces, necesariamente el juez, ante la petición de una tutela de derechos previamente a la audiencia, tiene que resolver la tutela de derechos relacionada con el control de legalidad de la detención y luego, a continuación, recién resolver la prisión preventiva. Finalmente termino señalando que se trata de dos debates totalmente diferenciados con temáticas distintas. La control de legalidad de la detención implica analizar el artículo 259 para verificar cuál es la modalidad de detención aplicada en ese caso, cuáles son los derechos del imputado que han sido vulnerados y si se ha respetado el derecho al plazo necesario de la detención. En cambio, la temática de la prisión preventiva contiene 5 variables. Uno es el fumus comicti delicti, ¿no? La verosimilitud de la imputación. De ahí que se exija fundados y graves elementos de convicción. 2, la prognosis de pena mayor a 4 años. 3, el peligro procesal en su versión de peligro de fuga o de obstaculización de la actividad probatoria. 4, la proporcionalidad de la medida. Y 5, el plazo de la prisión, que es distinto al plazo de la detención. Pues bien, entonces, siempre respetando el horario asignado por la Academia de la Magistratura, que es un horario de 1 hora con 30 minutos, este tema de la detención policial en flagrancia pues da para mucho más. Hay muchísimos tópicos que se pueden analizar. Podría darse toda una clase sobre la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia, que tiene muchos problemas prácticos, pero he querido darles pues digamos un recuento de una parte teórica y luego una parte operativa, práctica, que espero que haya sido de mucha utilidad. Y en estos 5 minutos que quedan restantes para culminar esta sesión, pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Doctor, han levantado la mano. Regalado Fuentes, Ingrid, Regalado Fuentes. Le damos acceso a que permite hablar. Luego el doctor Rodolfo Alba y luego el doctor Amílcar Castro.
Puede hablar, doctora Regalado. Doctora Ingrid Regalado, ¿va a hablar? O si no, pasamos al doctor Rodolfo Alba Rodríguez. Por favor, doctor Rodolfo, ¿puede hablar, por favor? Ya se les dio acceso, pueden hacer las consultas a nuestro docente, por favor. Doctor Rodolfo, ¿puede hablar? Rodolfo Alba. Parece que no les ha activado el micrófono. Sí, está activado, doctor. Está activado. No se escucha, Carlos, por si acaso, ¿ah? A ver, ¿alguien desea participar, por favor? Aló, 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 ¿se me escucha? Sí, se le escucha. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Doctor, una consulta es de suma importancia en el tema de que, bueno, yo me desarrollo en un tema de una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. El problema radica en el hecho de que en la zona rural, o mejor dicho, agrícola, por decirlo así, hay muchos conflictos por terrenos, muchos conflictos por el tema y hay veces es conflictos entre ex convivientes que también se asemeja al tema de familia. Si bien es cierto, nosotros como Ministerio Público al momento de tomar conocimiento de una denuncia en flagrancia delictiva por lesiones bajo el contexto de violencia familiar porque se presentarían las relaciones de parentesco, ya sea por afinidad o consanguinidad, al momento de nosotros calificar esa denuncia determinamos que no existirían los contextos por lo cual, pero también estarían inmersos en una detención por flagrancia. Usted nos refirió en su ponencia de que no existiría detención por faltas. Y normalmente este tipo de delitos pues no se asemeja a tener una calificación de incapacidad muy elevada, ¿no? Y se calificaría como faltas. En ese momento, señor doctor, ¿cómo podríamos detener al Ministerio Público? ¿Podría disponer bueno, si bien el señor Ministerio no dispone de la detención, pero el policía podría disponer de la detención de esas personas, a pesar de que se ha preveído que van a ser como faltas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay una regulación que es general de la detención policial en flagrancia, que es la que está prevista en el Código Procesal Penal del 2004. Esa es una regulación genérica, pues se entiende para todos los delitos. Pero hay regulaciones especiales, como por ejemplo el que he hecho mención para los adolescentes infractores a la ley penal,
y que está previsto específicamente en el Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahí hay una definición de flagrancia, que es una norma que tiene referencia expresa al artículo 259 del Código Procesal Penal. O sea, es una norma de revisión. Dice así, ¿no? La policía detiene sin mandato judicial al adolescente que sorprenda en una infracción flagrante conforme lo establece la Constitución Política del Estado y el artículo 259 del Código Procesal Penal u otra norma que la sustituye. Y a su vez contiene la posibilidad de detener por falta flagrante. El artículo 39 del Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Respecto a la detención policial en flagrancia por delitos vinculados a actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, esta forma de detención se encontraba regulada en el artículo 17 de la ley 30.364, ¿no? De fecha 23 de noviembre del año 2015, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pero que ha sido modificado por el artículo 2 del decreto legislativo 386, con fecha 4 de septiembre del año 2018. Este texto señala así, ¿no? En caso de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional de Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde esté ocurriendo los hechos. También procede al arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. O sea, estamos ante una ley especial en referencia a la ley general que se prevé para todos los delitos previstos en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Ahora, lo que ocurre en el caso de los delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar es que hay una normatividad penal específica para este tipo de delitos, que incluso ha creado un tipo penal dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que es el delito de agresiones, ¿verdad? Es el previsto en el artículo 122b del Código Penal, precisamente. Este delito de agresiones prácticamente ha subsumido lo que para otros delitos sería pues una falta, ¿no? El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitivo-conductual que no califique como daño psicológico a una mujer por su condición de tal o a los integrantes del grupo familiar, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de circunstancias agravantes, entre ellas, por ejemplo, que se produzca esta agresión como consecuencia de una contravención, una medida de protección, que es todo un tema también a discutir. En suma, hay que entender que hay una política de una protección especial a quienes son personas vulnerables, en este caso, pues las mujeres. En ese sentido, tenemos una regulación especial sobre la detención policial en flagrancia, que ya he hecho mención hace un momento. Hay una mayor protección de carácter penal al punto que lesiones que requieren uno o más días, o hasta menos de 10 días de asistencia familiar, hasta 10 días de descanso, perdón, de asistencia o descanso, ya pueden ser pasibles de una sanción penal. Entonces, el policía, bajo el tipo penal de agresiones, perfectamente puede intervenir, puede ingresar a la casa de ser posible, porque está en una situación de flagrancia delictiva. Entonces, es la calificación como delito o falta es una calificación jurídica, si se ve, por lo menos en este caso. Entonces, no le veo ningún problema de carácter legal, por el contrario, hay un mayor reforzamiento a la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar a partir de esta figura de agresiones prevista en el artículo 122b. En buena cuenta, no hay ningún problema en relación a que podría ser
confundido con una falta por parte del personal policial, perfectamente puede proceder a la detención. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Doctor, buenas noches, doctor Jean-Paul. Muchísimas gracias por la clase, está muy interesante. Le quisiera hacer una consulta puntual sobre cómo ver la flagrancia en los delitos continuados. Por ejemplo, en un delito de extorsión. Si el último hecho de extorsivo, la última llamada extorsiva ocurre un día 13 de junio y, bueno, en esa llamada convocan a la parte agraviada que concurra a tal lugar a entregar el dinero a cambio de que le entreguen el bien que por el cual están extorsionando, y esa entrega se pacta para el día 15 de junio, ya transcurrieron más de 2 días. Entonces, en ese momento la agraviada llega al lugar, reconoce a las personas que le sustrajeron su patrimonio y llama a la policía llega, les indica que la están extorsionando y que también ellos son los autores del robo y la policía los interviene. ¿Habría ahí una flagrancia, una intervención policial en flagrancia y la detención sería legal? Claro, por supuesto, por supuesto. Pues hay una clasificación de las clases de delitos, ¿no? Hay delitos de mera actividad, hay delitos de resultado, hay delitos continuados, delitos permanentes. Por ejemplo, ¿no? El delito de secuestro. ¿Cuándo se ha consumado el delito de secuestro? Cuando ya la persona ha sido privada de su libertad y ya se encuentra, digamos, en un inmueble privado de su libertad. Es el día lunes y el día viernes continúa bajo esa condición. Es un delito permanente, es decir, se va a consumar durante todo el tiempo que se encuentre privado de la libertad. Es un delito de extorsión. La policía puede intervenir en cualquiera de esos momentos. En el caso de la extorsión, pues es conocido que hay una división de roles. Es un delito que requiere de una secuencia de actos para su consumación, para su configuración, porque no se trata simplemente de la mera violencia o amenaza contra la vida e integridad de la persona, sino que este es a cambio, pues, de un beneficio ilegal, ¿no? Generalmente la entrega de una suma dineraria. Entonces, no es raro que se realicen en situaciones de denuncia de la parte agraviada, de la víctima del delito, se realicen operativos. De hecho, que hasta en muchos casos la policía es la que, haciéndose pasar por un familiar, termina negociando, entre comillas, la supuesta entrega del dinero producto de la extorsión y se llega a pactar el lugar, la hora para la entrega. Y parte digamos, del plan criminal es asignar a una persona que no necesariamente y casi nunca es el que realiza la llamada extorsiva para que recoge el dinero. Es parte de la división de roles que es hasta inherente a este tipo de delitos que en muchas ocasiones están vinculadas a organizaciones criminales o bandas delictivas. Entonces, en el momento en que se perfecciona la entrega del dinero que forma parte del tipo delictivo, perfectamente allí la policía puede detener, pues, al sujeto agente del delito en una situación de flagrancia delictiva. Es más, es una perfecta flagrancia porque está satisfaciendo ese sujeto agente uno de los elementos del tipo penal, que es justamente el beneficio patrimonial como consecuencia de estas amenazas contra la vida y la integridad física, no solo de la víctima, sino también hasta de sus familiares directos, ¿no? Fíjense, el tipo penal, el artículo 200 señala así: el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole. Entonces, nótese que una parte del tipo penal es la realización de las amenazas contra la vida y la salud. De hecho, que la sola amenaza y la exigencia ya hacen que se pueda consumar el delito, pero digamos que en este caso el intercrímenes continúa porque se siguen haciendo amenazas y se llega a un punto de
de pacto de entrega del dinero que forma parte del tipo. Así que en esa circunstancia considero que hay una flagrancia, desde mi perspectiva, clásica o tradicional, o flagrancia estricta también que se le llama, porque se le está procediendo a la detención del sujeto agente que va a la entrega del dinero en plena realización del delito. Así que, pues allí no hay ningún inconveniente, hay una perfecta legalidad de la detención en estos supuestos. ¿Aló? Doctor. ¿Aló? Doctor Yapol, una consultita. Sí. Mire, ¿qué opinión le demanda que nuestro Código Procesal Penal pues establece que en flagrancia delictiva se los tiene que tener detenidos, bueno, por 48 horas y cuando se incoa un proceso inmediato, nuevamente la judicatura, usted conoce, tiene el plazo de 48 horas para convocar a una audiencia. En consecuencia, se tiene detenido una persona hasta por 4 días. De repente por un delito de conducción en estado de ebriedad, que finalmente sabemos no va a terminar con una pena efectiva, a excepción de que haya alguna habitualidad o alguna circunstancia agravante cualificada que puede establecer una pena mayor, ¿no? Entonces, esto no contraviene o colisiona con lo que establece la Constitución Política, teniendo en cuenta pues que debe tenerse detenida una persona máximo por 48 horas, sin embargo, en este tipo de causas, que sabemos que son delitos de bagatela también, se los tiene retenido hasta en 4 ocasiones y muchas veces incluso termina en una salida alternativa, en un principio de oportunidad, ¿verdad? Entonces, esos 4 días que tuvo detenido, me parece que ahí habría de repente vulneración ahí en la norma procesal que establece esta figura que finalmente pues se tiene en práctica 4 días una persona detenida sabiendo que, reitero, esa persona no va a ir a un penal en ninguno de los sentidos, salvo que haya una agravante cualificada. Fíjense, esa es una pregunta bien interesante y yo diría que no ha sido tratada por la jurisprudencia ni tampoco por la doctrina nacional procesal, ¿no? Es que hay 2 tipos de disposición. A ver, el derecho es que del detenido es ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. En buena cuenta es ser puesto a disposición del juez. ¿Para qué? Para que el juez ejerza funciones jurisdiccionales sobre la detención. Entonces, hay 2 formas de poner a disposición. Esto me estoy refiriendo a la doctrina, ¿no? Una disposición que es formal, o sea, una mera comunicación al juez que se ha procedido a una detención. Y otra es la disposición material, que es que el detenido debe ser trasladado físicamente de la comisaría a las instalaciones judiciales para que el juez, de manera personal, de manera directa y rápida, realice un control de legalidad de la detención. El problema en nuestro país es que no existe una audiencia como tal de control de legalidad de la detención, como sí lo tienen, por ejemplo, otros países, ¿no? Como Ecuador, como Colombia. Ellos sí lo tienen de manera expresa en su normatividad procesal. Entonces, finalmente las 48 horas terminan convirtiéndose en 96 horas. 48 para que lo tengan en una comisaría y los otros 48 para que sea trasladado a una carceleta judicial. A nivel si hacemos una interpretación pro homine y pro libertatis, y a nivel de una interpretación de los derechos humanos a través de las normas internacionales, como la Comisión Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considero que debería haber de ley ferenda una modificación del Código Procesal Penal que permita que el detenido sea llevado dentro del plazo de 48 horas para los delitos comunes ante un juez, pero no sea puesto a disposición de manera formal, que es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, el fiscal simplemente presenta su disposición de formalización con su requerimiento de proceso inmediato y lo lleva de una carceleta a otra, pero
en ese traslado de una carceleta a otra, no hay contacto con el juez, que ese es el derecho. El derecho a ser llevado ante un juez es un derecho para que sea oído, pero sea oído personalmente. Por eso es que decía que las 48 se convierten en 96 horas. Pero, para efectos prácticos, dado que no se ha reconocido en nuestro Código Procesal Penal una audiencia de control de legalidad de la detención, como insisto, sí lo tiene Ecuador y sí lo tiene Colombia, pues tenemos un sistema híbrido de disposición formal y material, porque ¿cuál es la garantía que se protege, digamos, en el derecho internacional? Que el detenido no continúe bajo eh, eh, la supervisión de la policía. Mejor dicho, que salga de la esfera de un ambiente policial para que se vaya a un ambiente judicial. En estricto, esa es la protección. Y eso es lo que sucede con la disposición formal, porque claramente ya no está en una carceleta de la policía, sino en una carceleta judicial. El problema viene cuando el juez actúa después de las 48 horas. Pero insisto, eso que tenemos en la actualidad es legal, porque la Constitución genera el marco genérico, pero luego viene el desarrollo legislativo. En todo caso, insisto en que esto debería ser solucionado de ley referenda para permitir ser congruente con la garantía constitucional de que el juez evalúe la legalidad de la detención, pero dentro de los plazos que la propia Constitución señala, o sea, dentro de las 48 horas para delitos comunes o máximo entre los 15 días para los delitos especialmente graves. Muchas gracias por la pregunta. ¿Lo, doctor Jean Paul? ¿Me escucha? Sí. En primer lugar, gracias por su exposición. Es muy interesante. Y quisiera saber qué concepción tiene usted respecto a estos casos que se han dado en Lima, de que se ha vencido el plazo de la detención y